Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios y reflexiones referentes al libro de Josué, por Efraín Abarca Domínguez, de la Iglesia del Bosque, en Morelia, Michoacán. En nuestra vida generalmente llegamos a tener muchos problemas. Algunos de ellos pueden ser fáciles, como cambiar un foco de luz. Otros de ellos pueden ser más difíciles, como quizá conseguir un medicamento. Y algunos suelen ser difíciles, bien difíciles. Y es ante un problema de estos que Josué se encuentra en el capítulo 6, versículo 1. Dice lo siguiente: Empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Para ese entonces el pueblo de Israel había pasado ya de la otra parte del Jordán. Dios abrió el Jordán, hizo que se detuvieran las aguas de este grande río para que ellos pudieran pasar en seco. Y inclusive estos hombres tenían también el apoyo de Rahab, quien, como vimos en el estudio pasado, los escondió, y podemos pensar que ellos quizá pudieron ver debilidades de la ciudad y fortalezas que ellos tenían para esta guerra. Y no solamente esto, sino que Jericó también sabía que venían por ellos. Y es aquí donde quiero empezar esto, porque podemos ver que esta ciudad de Jericó puede representar nuestros problemas, puede representar nuestras luchas e inclusive hasta el mismo Satanás. Muchas veces vemos que nuestros problemas son demasiado difíciles, son muy difíciles. Podemos pensar quizá en problemas de salud, problemas económicos o cualquier clase de problema que lleguemos a tener. Muchas veces los vemos enormes, parece que son murallas demasiado grandes que no podemos escalar, que no podremos vencer nunca, no podemos derribar esas murallas, y hasta parece ser que Satanás tiene la ventaja, ¿no? Podemos pensar en Jericó. Dentro de esta ciudad, estos moradores de esta ciudad pues quizás se sentían más confiados que Israel, ¿no? Ellos estaban rodeados por murallas, Israel solamente estaba ahí afuera en sus tiendas, y a veces así podemos ver las cosas, como que si el problema es más fuerte que nosotros, como que si Satanás tiene ventaja sobre nosotros. Pero hay algunas cosas que quiero que veamos en este versículo y que entendamos que pueden darnos aliento para esto. Y la primera razón es por qué Jericó estaba bien cerrada, por qué nuestros problemas no son tan sencillos, por qué Satanás se empeña tanto en hacernos la vida imposible. Dice el versículo 6, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Y quiero recordar las palabras que Rahab dijo. Rahab dijo: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo, y que dice: ha desmayado nuestro corazón. Satanás sabe que tenemos una guerra contra él, y Satanás no es tonto. Él sabe que va a perder. Él sabe, Satanás, que solamente está dando patadas de ahogado, pero quiere hacernos la vida imposible. Quiere de alguna manera derribarnos, derrotarnos, tumbarnos, hacer todo lo que esté en su poder, porque sabe quién está con nosotros. Y esos problemas muchas veces llegan a atacarnos. ¿Y cómo a veces llegan a ser estos problemas? Vamos a leer en la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, Pablo escribe lo siguiente. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y si prestamos atención, ninguna de estas cosas se ve. No tenemos una lucha visual o física. No somos ya el pueblo de Israel ahí que podemos ver esas murallas, pero a veces parece que sí las pudiéramos ver. A veces nuestros problemas son tan densos que podemos casi palparlos. Pero Pablo nos recuerda y dice: no es eso tu lucha. Y yo solamente quiero ver rápido tres cosas con las que puede ser nuestra lucha. Y la primera de ellas es: ¿qué tal la lucha contra nosotros mismos? ¿Qué tal la lucha contra nuestro pecado? Pablo habla de esta lucha en el libro de Romanos, y Pablo mismo dice: miserable
hombre de mí. Pablo se encuentra luchando y dice, quiero hacer el bien, pero no llego a hacer eso porque el pecado mora en mí y yo ya no quiero hacer el pecado, pero me lleva preso por la ley que hay. Y esto es una lucha que todo verdadero cristiano debe tener. Estar luchando contra él mismo, contra su carne, contra su pecado. Y esto es demasiado importante porque esa lucha es la más difícil que tenemos, porque la peleamos contra nosotros mismos, contra nuestra carne. Tenemos que sujetar nuestros deseos, nuestras pasiones y muchas veces Satanás también nos conoce y aprovecha de nuestras debilidades para tentarnos, para Satanás ponernos ahí un tropiezo. Peleamos contra nosotros mismos y esta lucha a veces parece ser imposible. Parece que nunca progresamos, parece que siempre estamos cayendo en la misma cosa y diciendo, Señor, otra vez estoy aquí para pedirte perdón porque volví a caer. Pero eso es una lucha y tenemos que cada día levantarnos y orar y luchar con el Señor y decir, Señor, hoy vamos a vencer. Pero otra lucha que tenemos es contra la incredulidad. Y esto podemos verlo de dos maneras, tanto la incredulidad nuestra, a veces luchamos con nuestra incredulidad hacia la palabra de Dios, pero también tenemos que luchar contra la incredulidad del mundo, contra la incredulidad de las personas que están allá afuera. Tenemos que salir a predicarles el Evangelio porque ellos no quieren el Evangelio. Hay una razón por la cual Cristo nos envió a predicar. Y una de ellas es porque ellos no quieren escuchar. Ellos no están buscando a Dios. Y nosotros tenemos que luchar, hacer todo lo posible por llevarles el Evangelio a esas personas. Porque escuchen que hay un Salvador que murió por ellos. Tenemos que luchar contra muchas cosas, contra muchas situaciones, para que ellos puedan pasar de ser incrédulos a ahora creer en ese Salvador nuestro que es Cristo. Y la última es que luchamos contra el pecado, contra el mundo y contra las ideologías. Podemos resumirlo, que luchamos contra el mundo. El mundo no busca nuestro bien. Juan nos dijo, el mundo no nos ama porque no somos del mundo. El mundo ama a los suyos, pero nosotros ya no somos del mundo. El mundo no va a buscar nuestro bien, sino todo lo contrario. El mundo nos va a aborrecer y va a poner toda clase de obstáculos para que nosotros caigamos ante ellos. Tenemos que luchar contra las ideologías que van en contra de la sana doctrina que tenemos en la Biblia, que van en contra del Evangelio, ideas, y hay mucho en que podríamos hablar de esto, quizá ideas de género, quizá falsas doctrinas, muchas cosas contra las cuales el cristiano debe mantenerse firme, conociendo la palabra de Dios y sabiendo la Escritura y orando porque Dios nos dé esa fortaleza, y también contra el pecado de manera general. Pero hay una última cosa que vemos aquí, que también es como quisiera ir comenzando la conclusión de esto, es que la batalla ya está ganada, pero tenemos que pelear. Esto suena al principio como, ¿cómo es posible? Y vamos a verlo en uno de los versículos, si no el versículo más conocido de este libro, Josué capítulo 1, vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: nadie te podrá hacer frente. Dios está hablando con Josué y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios le dio una promesa a Josué y dice, como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hasta aquí Dios está diciendo, todo te va a ir bien, tú vas a entrar a la tierra, vas a ganar, nadie te va a hacer frente, yo voy a estar personalmente contigo, porque esa fue la manera en la cual Dios estuvo con Moisés personalmente. Pero después entra el versículo 6 que dice, esfuérzate y sé valiente. ¡Wow! Por una parte tenemos a Dios diciéndonos, la tierra ya es tuya, diciéndonos, tú vas a ganar, todo va a ser, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Y esto como cristianos es la misma situación en la que vivimos, porque nuestro rey ya ganó la guerra. Nuestro rey murió en esa cruz, dio su vida, entregó su sangre, ya ganó. Dice la Biblia que él derrotó a Satanás ahí. Satanás está ya derrotado. Como dije, solamente está ahí causando líos. Hay un versículo en Apocalipsis que inclusive dice que él sabe
que tiene poco tiempo. Y esto lo encontramos aquí y podemos ver y decir, Cristo ya ganó por nosotros. Tenemos la seguridad de que Él ganó. Y si Él ganó, también nosotros vamos a ganar junto con Él. Ya no estamos peleando por nuestra salvación. Ya no tenemos que ir y salir a pelear porque, híjole, tenemos que ganarle a Satanás, porque si Satanás nos gana, pues nos vamos a ir al infierno. No. Cristo pagó todo en esa cruz. El libro de Hebreos dice que Él agotó los pecados de muchos. Y todo aquel que cree en Él es partícipe de esa victoria que Cristo logró en esa cruz. Pero también nos pide que nos esforcemos el poco tiempo y que peleemos algunas pequeñas batallas o batallas muy difíciles, depende cuál sea tu perspectiva. Y aquí debe haber una perfecta combinación de ambas. Cristo ganó en esa cruz, pero el tiempo que nos queda debemos esforzarnos y ser valientes para pelear eso. Y quiero terminar en el libro de los Hechos, capítulo 14, en el versículo 22. Hechos, capítulo 14, versículo 22 dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos. Esto es algo que nos debe dar ánimo. El que alguien nos diga, esfuérzate, sé valiente, anda, vamos, es algo que nos debe dar ánimo. Pero ¿cuál es la razón de esto? Él dice, exhortándoos a que permaneciesen en la fe. Debemos mantenernos firmes en, como lo hablamos en el estudio pasado, la fe, en estar creyendo, en no caer de esa fe. Y termina el versículo diciendo, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nuevamente encontramos eso que parecería una contradicción. Menester, es necesario que por muchas tribulaciones, problemas, dificultades, situaciones, entremos en el reino de Dios. Y lo que debe darnos ánimo es que vamos a entrar. No importa cuál sea nuestra situación, no importa qué tan grandes hayan sido nuestras batallas, Cristo es mayor que todas ellas y puede darnos la victoria sobre todas y cada una de ellas. Y lo vemos en el libro de Josué. Josué destruyó completamente a Egipto, esos muros cayeron, ellos ni siquiera tuvieron que ponerse ahí a picar la piedra o hacer algo, qué sé yo, ellos solamente obedecieron a Dios, creyeron en lo que Dios les había dicho y dice la Biblia que Jehová peleaba por ellos y es algo que vamos a ver más adelante. Pero nosotros, los cristianos, los que también hemos obedecido a ese llamado del Evangelio, los que hemos creído en Cristo como único Señor y Salvador, también estamos seguros de que vamos a ganar. No por nuestras fuerzas, no por nuestra sabiduría, sino porque Él ya ganó. Pero también debemos nosotros esforzarnos, luchar día a día contra nosotros mismos, contra el pecado, contra el mundo, llevar el Evangelio, porque es necesario, hermanos, que quizá por muchas tribulaciones, quizá el poco tiempo que estemos en esta tierra, quizá lo vamos a pasar no muy bien, pero de algo pueden estar seguras, van a entrar en el reino de Dios. Si tú has creído, la victoria es seguro. Gózate en ello. Esto debe darnos gozo de saber que pase lo que pase, vamos a ganar. Y si vamos a ganar, entonces peleemos bien, sabiendo que ya tenemos la victoria, gracias a nuestro Señor Jesucristo.